Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver igual en el capítulo 8 de Fuerzas Internas, de Elementos Estructurales, que es el último capítulo del curso, ¿verdad? Y estamos aquí en la lección 14. Y entonces vamos a ver esta presentación, que aquí más adelante se colgará el video. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que corresponde a diagramas de fuerzas internas en elementos tipo viga, principalmente. ¿Verdad? Y vamos a decir que los elementos que por lo general se diseñan para soportar cargas a lo largo de su longitud se definen como una viga, porque en realidad, digamos, las vigas son diferentes a las columnas en el sentido de que las vigas están hechas para que en una longitud, en lo que le llamamos su luz, ellas soporten carga y a través, digamos, del cortante y del momento que ellas tienen que soportar, ¿verdad? Y que uno lo puede determinar y con base en las propiedades ya sea del material, por ejemplo, si la viga es de concreto o por ejemplo si la viga es de acero o madera, ¿verdad? Y que sabiendo las características del material, saber si van a soportar o no ese cortante y ese momento. Que ese es el objetivo de una viga. Y no es que no soporte las cargas, eh, ni que no esté cargada, no, más bien es cargarla todo lo que se pueda, que se lleve, digamos, la fuerza de, de estructuras y superestructuras que tenga encima, pero que evidentemente a través de la resistencia del material sea capaz de soportar. Una columna, en cambio, es un elemento que tiene que soportar fuerzas más que todo axiales, ¿verdad? Porque son fuerzas que actúan en el eje del elemento. Entonces, una columna es diferente a una viga desde el punto de vista estructural. Por lo general, las vigas también son horizontales, mientras que las columnas son verticales. Ahora, evidentemente, ambos son elementos prismáticos, por lo tanto, tienen tres dimensiones, pero una de las dimensiones sobresale, ¿verdad? En el caso de una viga, este, cuando aquí se menciona que son elementos largos, es por el tema de que, digamos, por lo general en una viga está lo que se llama la luz, ¿verdad? Que sería el componente entre los apoyos, ¿verdad? Si esta es la viga, es posible que haya un apoyo por aquí, ¿verdad? Tipo gozne o tipo patín, y que haya otro apoyo por acá, ¿verdad? Entonces, lo que está en medio de esos dos apoyos es lo que le llamamos luz, ¿verdad? Esta sería la longitud de la viga. En comparación a la sección transversal, ¿verdad? Si yo veo la viga en un corte transversal, suponiendo qué sé yo haga un corte aquí, entonces yo voy a ver la sección transversal y es sumamente pequeña en comparación a la longitud, ¿verdad? O sea, puede ser como así. Entonces, más bien, más angosta todavía, ¿verdad? Por lo general, incluso todavía tienen más componente en lo que sería la altura que en el ancho, ¿verdad? Y por lo general, incluso esta medida que voy a acotar acá en rojo, que es tan chiquita que ni siquiera las flechas se desarrollan bien, eh, en general esa medida es un décimo de la luz, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si esto mide 6 metros, esto pueden ser 60 centímetros, o por lo menos ese sería el valor para iniciar, en caso de que fuera de concreto, ¿verdad? Si fuera la relación en el caso de elementos metálicos es mucho más baja, eh, o más bien más alta. Entonces, por lo tanto, el elemento metálico es todavía más pequeño, porque aguanta más el acero. Pero en el concreto, por ejemplo, esto anda por el orden de un 10%. Entonces, evidentemente, por eso es que decimos que las vigas son elementos largos, ¿verdad? Porque esa componente longitudinal sobresale sobre todas las demás. ¿Ok? Y por lo general las cargas, ¿verdad? Lástima que ya la borré, pero la puedo volver a dibujar.
si esta era la viga, por lo general las cargas van a estar transversal a la viga. ¿Ok? Son cargas, digamos, que la viga tiene que soportar y de forma perpendicular a la viga, digamos. Casi nunca van a tener fuerzas así, pero, o sea, puede pasar, pero no es lo típico, ¿verdad? Esto es lo típico de una condición de columna. Eh, por lo tanto, debido a esas fuerzas, y ya lo vimos en la lección anterior, se generaban dos tipos de reacciones, que son la fuerza de cortante y el momento flexionante. ¿Ok? Pueden ocurrir esfuerzos axiales, sí, sí pueden ocurrir, claro que puede ocurrir, hasta esfuerzos torsionales, pero bueno, eso en realidad son efectos menores y van a quedar, digamos, menores, van a quedar fuera del alcance en este momento, digamos, ya si ustedes quieren pueden ahondar más en los conocimientos de la materia y también en mecánica del sólido es probable que lo vayan a ver. ¿Cómo son los tipos de carga, ¿verdad? Y los tipos de apoyo? En general podemos tener condiciones como la que está acá en la parte A, donde hay cargas concentradas, ¿verdad? Que ya hemos visto que son cargas puntuales. Por ejemplo, si uno tuviera, ¿verdad? Acá una especie de una viga y acá viene el larguero de una cercha, ¿verdad? Que está aquí en la dirección perpendicular a la viga. Entonces uno supone que, y aquí hay otra viga, ¿verdad? Al otro lado que también va a soportar esas cargas. eh, y aquí hay cerchas cada, qué sé yo, cada metro, cada 60 centímetros, lo que sea, ¿verdad? Entonces uno podría decir que lo que pese esa cercha, primero lo que pese el techo que va a pasar a la cercha y lo que pese la cercha que va a pasar a la viga, podría suponerse que son cargas puntuales en cada uno de los dos apoyos de la cercha, ¿verdad? Entonces, así es como, por ejemplo, una viga podría estar sometida a cargas puntuales, que son, digamos, transmisiones de fuerzas y de otros elementos, ¿verdad? Pero también puede estar sometida a cargas distribuidas, como la carga W que se muestra acá, ¿verdad? Obviamente todo tiene que estar en las unidades y ser adimensionalmente correcto. Entonces, las fuerzas P1, P2 tienen que estar ya sea en newtons o en libras, digamos, si se trata del sistema inglés. ¿Verdad? Recordemos que aquí en este caso estas libras no son una masa, son una fuerza, ¿verdad? Muchas veces incluso les dicen libras de fuerza. Eh, Recuerden que la masa en el sistema inglés es una desgracia, se llaman slugs y son muy poco comunes. eh, pero entonces por lo general ya si nos dan una fuerza en libras, ya la trabajamos en libras. Si nos dieran una masa en kilogramos, ahí sí la podemos convertir a newtons a través de la gravedad, ¿verdad? Pero si ya está en newtons o ya está en libras, lo trabajamos tal cual. Y en el caso de las cargas distribuidas W, eh, es lo mismo, ¿verdad? Tienen que tener estar divididas entre una longitud para que cuando las multipliquemos precisamente por una longitud para convertirlas en una carga puntual, ya tengan unidades de fuerza, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, de A a B, es lo que llamamos uniformemente distribuido, que eso significa que es, digamos, siempre el mismo valor, y lo que está de B a C es lo que se llama variablemente distribuido, ¿verdad? Que en este caso va de izquierda a derecha, va aumentando. Ahora, ¿cómo es un ejemplo de una carga distribuida? Bueno, el peso propio de una viga, por ejemplo, funciona como una carga distribuida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, digamos, que el peso de la viga, no importa incluso que no sea uniformemente distribuido el peso, porque si es uniformemente distribuido, lo cual tiene sentido, digamos, si la viga es del mismo material, por ejemplo, es toda de concreto, entonces lo que pesa aquí es lo que pesa aquí, es lo que pesa aquí, ¿verdad? En cada punto, entonces eso genera que la carga sea distribuida y siempre la misma. Pero, por ejemplo, si yo le empiezo a poner acá, eh,
qué sé yo, una pila con 2 libros y luego con 4 y luego con 8 y luego con 16, ¿verdad? Y ahí le voy aumentando la cantidad a un estante de libros, por ejemplo, apilados, ¿verdad? Que el estante podría idealizarse como una viga. Entonces, en un caso como eso, la carga va aumentando, ¿verdad? Entonces sería una carga variablemente distribuida. Nosotros en este curso vamos a analizar únicamente con cargas uniformemente distribuidas, ¿verdad? Pero no es, o sea, no es nada del otro mundo, es nada más entender un poquillo de cálculo para poder hacer unas integrales y unas derivadas, pero bueno, eso se nos sale un poco de los alcances. Bien, este, bueno, acá en esta lo que nos dice es que para resolver las reacciones, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Por lo general sustituimos las cargas distribuidas por cargas puntuales equivalentes, pero esto es para resolver las incógnitas de las reacciones. O sea, en realidad la carga sigue siendo siempre distribuida. Nada más que para poder resolver, uno lo sustituye la carga distribuida por una carga puntual y ya puede sustituir, pero en el entendido de que eso siempre fue una carga distribuida, ¿verdad? Entonces, eso sí va a tener digamos, diferencia en el diagrama de cortante y de momento de la viga. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Este, obviamente podemos resolver en este curso cuando se trate de este, tres incógnitas, ¿verdad? Cuando se diga que la viga está estáticamente determinada, cuando la viga no esté estáticamente determinada, sino que tenga más apoyos, bueno, se considera indeterminada y eso sí se puede resolver, evidentemente se puede resolver, pero requiere, digamos, de los conceptos de la mecánica del sólido. Entonces tenemos, digamos, lo que serían los tres casos que podemos resolver a través de los conocimientos de estar determinado, que es una viga simplemente apoyada, que en realidad estas dos son muy parecidas, las dos están simplemente apoyadas, sin embargo, nada más en este caso es que luego del apoyo hay un pedazo que está en voladizo, ¿verdad? Pero eso no es nada del otro mundo. Y esto que está aquí es una viga en voladizo, la cual está empotrada, ¿verdad? Tipo balcón, tipo, eh, qué sé yo. Bueno, ese es como el mejor ejemplo. Eh, tenemos en este caso que todas las fuerzas están acá, ¿verdad? De hecho, muchas veces estas vigas, uno ya luego en el análisis se da cuenta que todo el esfuerzo y toda la condición gruesa está aquí en el empotramiento, entonces muchas veces estas vigas son incluso de lo que le llamamos de sección variable, ¿verdad? Entonces se van haciendo, o sea, entre más en el extremo pueden ser más pequeñas en cuanto a su sección y no pasa nada porque uno se da cuenta, digamos, de que acá no tienen que resistir prácticamente nada, ¿verdad? Más que su peso propio. Entonces también uno lo ve en gradas, por ejemplo, hay ciertas escaleras que están en voladizo, ¿verdad? Simplemente ellas están empotradas en la pared y uno las puede ver así con sección variable, ¿verdad? Por ejemplo, en Momentum Pinares, si han estado por allí en la parte de las escaleras, eh, pueden ver estas, digamos, que tienen una sección variable, pero yo siento que están apenas ajustadas porque cuando uno se para aquí en el extremo libre, la cosa vibra, ¿verdad? Entonces, siento que el esfuerzo que tienen que resistir no está bien, o sea, no se va a caer, pero genera una disconformidad en el usuario que muchas veces se asocia, digamos, a que se piense que esté mal diseñado, ¿verdad? Entonces, con las vibraciones hay que tener mucho cuidado. Bien, y lo que son vigas indeterminadas, ¿verdad? Una viga continua, que esto puede ser, por ejemplo, en el caso de un edificio de marcos, donde tenemos un montón de columnas, ¿verdad? Y tenemos una viga que va de lado a lado, ¿verdad? No es un elemento que se va cortando entre apoyos, sino que es un solo elemento que fue, por ejemplo, si es metálico, bueno, corresponde a un elemento soldado, pero si es un elemento de concreto, por ejemplo, que fuera colado de forma monolítica,
Este, entonces eso es lo que conocemos como una viga continua, ¿ok? Que tiene un montón de apoyos verticales. Esta es una viga que se parece mucho a la viga en voladizo, pero por ejemplo que ya sea, digamos que si esta era la pared, ¿verdad? Aquí seguía la pared, se le mandó un tensor ahí al extremo, que nos daba miedo que eso se deflectara. Eh, o por ejemplo que esto es digamos, acá está la entrada a un edificio, ¿verdad? Y por aquí, en esta huella, por ejemplo, en las entradas a los hospitales, ¿verdad? Donde entra la ambulancia, que aquí está la entrada y aquí puede parquear la ambulancia, ¿verdad? La cual vamos a dibujar de manera idealizada como dos llantitas, así una más grande que la otra incluso, y un cajoncito. ¿Verdad? Entonces, aquí entra el elemento, pero y aquí hay un techo, usted lo ha visto, ese techo está pero no está en voladizo. ¿Por qué no está en voladizo? Porque aquí en este extremo hay una columna, ¿verdad? Aquí hay una columna para que eso no se caiga. Entonces, esto no, o sea, corresponde ya a una condición indeterminada y la cual está bien, digamos, se puede calcular, no hay ningún problema, nada más que no la podemos calcular en este momento, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender algún método de superposición o trabajo virtual o alguna cosa, digamos, que se ve en mecánica del sólido. Bien, y el último caso, que es el hiperestático por excelencia, que es donde tenemos lo que sería una viga fija, que es una viga que está doblemente empotrada en cada uno de sus extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sí puede ser si esto es una columna y esto es una columna, más bien la columna es la que es colada de forma monolítica en un montón en varios pisos, y la viga es la que sale, ¿verdad? Y la viga está empotrada. Entonces, este también es el caso, este está indeterminado y todavía no lo podemos resolver. Bien, ahora, ¿de qué trata esto? Bueno, esto, por ejemplo, imagínense que hay una viga, que es la viga AB, la cual está sometida a un montón de cargas, pueden haber cargas puntuales, pueden haber cargas distribuidas, ¿verdad? Y a usted le dicen, vea, yo ocupo que usted me diga cuáles son las fuerzas internas acá, pero después le dicen cuáles son acá, y después le pregunto por aquí, ¿verdad? Y hay un montón o sea, hay un montón de posibles puntos que analizar. Entonces, bueno, se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. Lo primero sería encontrar las reacciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces vean que todas estas cargas son conocidas o pueden ser conocidas, digamos, de alguna manera, que tenemos acá unas fuerzas puntuales, que tenemos, o sea, que esto se conoce, la longitud de la carga distribuida, entonces uno la puede sustituir por una carga puntual y puede tener una reacción. Vean que la reacción horizontal poco menos que nada importa, porque no hay ninguna carga horizontal, ¿verdad? Entonces usted puede hacer sumatoria de momentos acá y con cada uno de estos brazos de palanca y el de la reacción en B, pues se encuentra la reacción en B, y luego tan sencillo como hacer sumatoria de fuerzas en Y o hacer momentos en B, ¿verdad? Y tiene todo lo mismo y ahora lo que tiene la reacción en A y pues le tiene que dar lo mismo. Entonces acá lo menciona así, acá lo que dice es que haría sumatoria de momentos en cada extremo y con eso encuentra las reacciones. Obviamente se puede hacer con una sola sumatoria de momentos y con fuerzas en Y, o sea, es exactamente lo mismo. Ahora, si usted quiere encontrar la fuerza interna, por ejemplo, en el punto C, ¿verdad? Aquí usted corta. Entonces usted simplemente corta y tiene que dibujar los diagramas de cuerpo libre como hicimos la lección hace 15 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente puede dibujar la parte izquierda, puede dibujar la parte derecha, ¿verdad? Vean que en este caso se dibujó la parte izquierda y se está siguiendo la convención que les mencioné el otro día, que es que como el corte está al lado derecho, ¿verdad? El momento se pone positivo, digamos, no necesariamente es que es positivo, ¿verdad? Pero es la suposición inicial, que es que el momento sigue el sentido antihorario, o sea, el sentido positivo, y que el cortante va hacia abajo, ¿verdad? Esa es la convención positiva en este caso. Em, Obviamente ya usted puede encontrar eso, o sea, no hay ningún problema, tiene esta fuerza, ya la conoce, conoce esto lo puede sustituir por una fuerza puntual,
simplemente hace sumatoria de fuerzas en Y, ya encuentra el cortante, y hace sumatoria de fuerzas de momentos en algún lado, puede ser en A, puede ser en C, y encuentra el momento. O sea, de eso evidentemente ya no nos vamos a preocupar, usted lo puede encontrar. Acá lo importante es lo conceptual. Lo conceptual es que podemos encontrar el momento y el cortante, ya sea analizando el lado izquierdo o analizando el lado derecho. Que lo otro importante es la convención, ¿verdad? Que esto tiene que, o sea, usted tiene que estar familiarizado con una convención porque la gente le tiene que entender sus diagramas. No necesariamente significa que usted tiene que usar la convención que usa todo el mundo, usted puede usar la otra, o sea, lo contrario, no hay problema, pero tiene que indicarlo, ¿verdad? Porque quien analice sus diagramas tiene que saber cuál es la convención que se utilizó para poderlos dibujar. Porque sobre todo cuando venga el diseño, se necesita saber si usted está dibujando sus diagramas a compresión o si los está dibujando a tensión, ¿verdad? Y eso, pero eso va a venir más adelante, solo que hay que ir sentando, digamos, todas las bases. Y en este caso, de nuevo, insisto, esta es la convención que vamos a utilizar, que es que si está al lado derecho de la figura, el momento es positivo en el sentido antihorario y el cortante es positivo hacia abajo. Y como esto está en equilibrio, ¿verdad? Si usted lo ve del lado izquierdo, si usted junta estos dos, se tienen que desaparecer. Por lo tanto, del lado izquierdo, el cortante es positivo hacia arriba y el momento es positivo en el sentido horario, ¿verdad? Porque esto tiene que estar en equilibrio junto. Eh, ¿Verdad? Obviamente lo que dice es que si usted cuando hace los cálculos, ya sea por la izquierda o por la derecha, los valores le dan positivos, esto implica que usted supuso bien las direcciones. En caso contrario, de nada más es el efecto contrario, o sea, simplemente daría para el otro lado. Y acá vamos a mostrar, se muestra lo que es el efecto en el caso de que sí sean así de positivas, ¿ok? O sea, lo que una viga siente cuando se le aplica un cortante es lo que se ve acá en el punto B, que es básicamente, o sea, siente que la están tratando de cortar y separar en dos partes, pero levantarlas así como que una se está levantando hacia arriba y la otra pues hacia abajo. O sea, siente como si fuera un corte. De hecho, por eso le llamamos cortante. Y en el caso de la flexión, ¿verdad? Lo que el punto C suele sentir es esto, ¿verdad? Como que lo quieren hacer sonreír, que es que el elemento se quiere deflectar. Entonces, basta con que usted se asome a un librero, ¿verdad? Y por lo general usted puede ver que el elemento está así, eh, obviamente no tan pronunciado, porque si fuera así de pronunciado estaría a punto de la ruptura, quizás, depende de la elasticidad del elemento, pero usted sí puede lograr, digamos, ver una deflexión de este tipo. ¿Ok? Y en ese caso es porque tiene un montón de fuerzas distribuidas y que serían, por ejemplo, los libros, y vamos a ver que esa fuerza se comporta así, ¿verdad? O sea, así es el momento. Bien, ahora, el tema es, ¿qué pasa, digamos, usted tenía la viga y le dijeron, bueno, dígame los elementos, las fuerzas aquí en C, pero después le dicen aquí, después le dicen allá, y usted, o sea, usted se termina hastiando porque usted dice, bueno, pero cada cuánto me lo va a pedir, cada centímetro, cada milímetro, cada 10 centímetros, lo que sea. Entonces puede ser porque a usted de verdad le interesa analizar toda la viga para poder ver exactamente en cuál punto de la viga es donde está la peor condición. ¿Verdad? La peor condición de cortante y la peor condición de momento, que no necesariamente están en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, tiene que analizar toda la viga. Y como usted tendría que hacer muchos cortes, ¿verdad? Y muchas veces este análisis se vuelve tedioso. ¿Ok? Entonces, por dicha, usted puede hacer un diagrama donde registre el comportamiento del cortante y del momento a lo largo de toda la viga. ¿Ok? Entonces, ya si usted quiere analizar, ¿verdad? Cualquier punto de la viga, simplemente va y lo ve en el diagrama y ya tiene cuál es el valor asociado a ese punto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, una metodología es a través de cortes, o sea, digamos, no se los va a quitar de encima tampoco, ¿verdad? Pero usted hace unos cuantos cortes, encuentra unas cuantas tendencias, ¿verdad? Se da cuenta por qué es que eso tiene que ser así entre un punto y otro, y ya puede hacer el diagrama, ¿verdad? Ya puede hacer el diagrama, entonces este, lo va a construir. Para los primeros ejemplos,
vamos a hacer unos cortes. Luego, para el caso de los diagramas que vamos a analizar en el curso, donde básicamente son fuerzas puntuales o fuerzas distribuidas, vamos a dar unos cuantos, eh, como decir, sugerencias de cómo hacer los diagramas todavía más rápidos y más fáciles, tal vez, ¿verdad? Entonces, vean que en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una viga, que en este caso sería la viga AB, ¿verdad? La cual está, o sea, sometida a una fuerza P, donde no importa cuánto valga P, ¿verdad? Simplemente es una fuerza P. Y esta viga tiene una distancia L y en este caso la fuerza fue colocada a la mitad, es decir, a L medio de cada extremo, ¿verdad? Entonces usted puede hacer sumatoria de momentos acá y entonces pues darse cuenta, digamos, de que si usted dice, bueno, sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Entonces, si tenemos una sumatoria de momentos en A y eso tiene que ser cero, ya sabemos que gira en el sentido antihorario de forma positiva, ¿verdad? Entonces sería menos P por el brazo de palanca, que es L medios, más la reacción en B, ¿verdad? En B por el brazo de palanca, que es L. Y entonces básicamente eso es igual a cero. Entonces, note que eso pasa a dividir, o sea, digamos, el menos P que está negativo pasa a positivo, la L pasa a dividir y se cancela con la L, y evidentemente a usted le queda que la reacción en el extremo es la mitad de la carga, ¿verdad? Y usted dice, sí, tiene todo el sentido del mundo porque está en el puro centro, entonces acá se trata de un trabajo cooperativo entre las dos reacciones y cada una soporta la mitad, ¿verdad? Ya si eso no estuviera en el centro, evidentemente ya no es la mitad, pero en este caso sí, ¿verdad? Y evidentemente usted también ya tiene las herramientas para poder calcularlo en cada caso, ¿ok? Entonces vean que la reacción ahí nos da P medios y usted dice, si esto es P medios y esto es P, ni siquiera tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y para saber que esta otra es P medios. O sí la tengo que hacer, pero la hago en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, sacamos las reacciones. Ahora, por ejemplo, uno corta, eso no es lo que quise hacer, eh, uno, uno viene y uno corta en ese punto C y entonces va a tener los diagramas de cuerpo libres donde usted analiza y usted dice, bueno, puede ser a la mitad, o sea, puedo analizar el lado izquierdo o puedo analizar el lado derecho, ¿ok? Usted se va dando cuenta que este corte C puede variar de posición, o sea, puede ir siendo en cualquier punto entre este y este, o sea, dése cuenta que entre este punto A y este punto D, de no pasa nada, digamos, en el sentido de que no hay ninguna otra fuerza, por lo tanto ese punto C puede irse moviendo y uno se da cuenta que el momento, o sea, que el cortante siempre es P medios, ¿verdad? Porque no importa que usted cuando analiza esta sección solo tiene P medios para arriba, entonces el cortante siempre tiene que ser P medios para abajo. ¿Para qué? Para que eso se contrarreste, no importa qué. Y además se da cuenta que el momento va creciendo con la distancia, ¿verdad? Porque entre más brazo de palanca, más momento. Entonces, si usted hace momento justo en A, la reacción en A no tiene brazo de palanca y por lo tanto es cero, pero si usted lo hace ya a una distancia X1, ya tiene un bracito de palanca y si X2 es más grande, pues es más momento y así sucesivamente. Entonces usted se da cuenta que el momento va creciendo con X, ¿ok? Y que cuando llega a la pura mitad, ¿verdad? Cuando llega a la pura mitad, el momento le da este PL cuartos. ¿Por qué? Porque X vale L medios. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con más detalle. Luego hace su corte del otro lado, digamos, porque usted se da cuenta que entre D y B es lo mismo. Puede haber un corte E en cualquier punto porque todos son lo mismo. Y se va dando cuenta que más bien, ya sea que analice el lado izquierdo o ya sea que analice el lado derecho, bueno, se da cuenta que el cortante sigue siendo P medios, pero ahora P medios para arriba, ¿verdad? Se da cuenta que es P medios para arriba porque si usted analiza, por ejemplo, el lado izquierdo, usted dice, tengo una fuerza P para abajo y aquí solo está ayudando P medios, en realidad este cortante es negativo, o sea, no va para abajo, va para arriba.
vea que de nuevo, una vez más, el tema de los signos es muy importante porque ahora resulta que analizando para arriba es negativo, ¿verdad? Y así de la vida es dura. Pero así es como funciona para los diagramas. El cortante positivo se establece para abajo, ¿verdad? Entonces, ahora que nos dio para arriba, porque tiene que P medios ayudar con otro P medios para soportar el P, entonces nos damos cuenta que el cortante nos da menos P medios, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, usted se da cuenta que es el mismo cortante a lo largo de cualquier punto del elemento. Y más bien el momento va decreciendo porque cada vez tiene o más brazo de palanca casi, lo cual ayuda a las P, pero vea, aquí mejor usted analiza el lado derecho y se va dando cuenta que cada vez tiene menos brazo de palanca para llegar al punto B y por lo tanto cada vez el momento va siendo más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta que en el punto B es cero, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, al final uno tiene esta condición, ¿verdad? Que es que no importa dónde vaya usted cortando, entre A y D, siempre el cortante es P medios, P medios, P medios, P medios, P medios, P medios, llega al punto D y justo después del punto D, ahora más bien es menos P medios, menos P medios, menos P medios, etcétera. Y que más bien el momento va subiendo, subiendo, subiendo hasta que alcanza un valor máximo en D y luego más bien va bajando y bajando y bajando hasta que es cero en los extremos, ¿verdad? Entonces, vean que eso está muy bien, esto calza con la teoría porque hemos dicho que en los apoyos, ¿verdad? Tipo patín en B, tipo Gosling en A, o pasador o articulación, hemos dicho que no hay momento, ¿verdad? No hay momento, o sea, no se produce un momento como si se produce en un empotramiento. Entonces, esto nos viene a sustentar la teoría, por supuesto, porque nos viene a decir que en el punto A no hay momento, o sea, el momento vale cero, ¿ok? Y vale cero también en B, lo cual es completamente satisfactorio y tiene que ser así y no nos puede dar de ninguna otra manera, porque si no, no estaríamos cumpliendo con la teoría, ¿verdad? Entonces, esto es así. Ya vamos a ir viendo cómo construir, ¿verdad? Por ahora estamos estableciendo, digamos, las bases teóricas. En el caso de que existan cargas distribuidas, entonces aquí es donde ya se nos pone todo muy complicado porque en realidad el cortante no tiene un valor constante, sino que el cortante va variando y el momento es todavía peor porque en realidad digamos, desde el punto de vista matemático, lo que sucede es que esto es una ecuación constante, ¿verdad? Lo que tenemos es una función constante que, usted se acordará que las funciones constantes eran líneas horizontales, ¿verdad? Este, y esto que está aquí es una función lineal, lo cual no es nada más ni nada menos que la integral de esto, ¿ok? Entonces, las funciones constantes se integran como funciones lineales y las funciones lineales se integran como funciones cuadráticas. Entonces ahí es donde viene un poco lo complejo, porque si la carga es distribuida, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un ratito. Si la carga es distribuida, por ejemplo, aquí hay un montón de fuerzas así, para abajo, entonces, y que sea distribuida, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un montón de fuerzas puntuales seguidas a tener una carga que es distribuida. La diferencia es que le pongan una línea ahí arriba para que nos den la noción de que todo esto está junto, ¿verdad? O sea, tienen que darnos esta línea. Entonces, cuando las cargas son distribuidas, ya vamos a aprender que el cortante es así, en vez de ser una línea horizontal, es una línea inclinada. Y la integral de una línea inclinada es una línea curva. Entonces, el diagrama de momentos este, es curvo, es como así, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a hacer eso. Pero bueno, ya vamos apuntando hacia eso. Em, Dice que, por ejemplo, bueno, vamos a encontrar el diagrama de cortante y de momento de este elemento que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las reacciones, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las reacciones. Entonces, yo sé, ¿verdad? Que aquí tiene que haber una reacción, en B, vertical también hay una reacción horizontal, pero yo ya sé que eso vale cero y no me va a importar, ¿verdad? Entonces no la voy a considerar. Hay una reacción en B y hay una reacción en D,
¿verdad? Y ambas son verticales y ambas las vamos a poner de primera entrada hacia arriba, ¿verdad? Esa sería nuestra suposición inicial. Entonces, esta sería la reacción en B y esta sería la reacción en D, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo las calculamos? Bueno, podemos hacer, qué sé yo, no sé si les parece, una sumatoria de momentos en D, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer una de momentos, sumatoria de momentos en D, ¿ok? Y eso va a ser cero, evidentemente, y ya usted sabe que lo que gire en el sentido este, antihorario lo vamos a establecer de primera entrada como un valor positivo. Ya vamos a ver, o sea, ya el resultado no necesariamente va a ser positivo, pero así es como lo vamos a meter de primera entrada. Entonces, ¿quiénes hacen momento en D? Ok, momento en D hacen tres cosas. La fuerza de 20 kilonewtons en A, la fuerza de 40 kilonewtons en C y la fuerza de la reacción en B. ¿Ok? Ahora, la de 40 y la de 20 hacen momento positivo, harían girar al elemento alrededor del punto D de manera antihoraria, por lo tanto son momentos positivos, y el de la reacción en B es negativo. Entonces estamos de acuerdo con eso. Sería entonces 20 por el brazo de palanca, que sería 7,5, más 40 por el brazo de palanca, que sería 2 menos RB por el brazo de palanca, que sería 5. Y eso es igual a cero, ¿verdad? 20 por 7,5 son 150 y 40 por 2 son 80, ¿verdad? Más o menos 5 veces la reacción en B. Y eso es igual a cero. 150 más 80 es 230 menos 5 RB igual a cero. Y ya sea que usted pase a restar el 230 y pase a dividir el menos 5 y se dé cuenta que los menos se cancelan, ¿verdad? Y divida 230 entre 5 y eso le vaya a dar 46, ¿verdad? Entonces 46 kilonewtons sería la reacción en B. Y esa reacción es una reacción que usted sabe que como dio positivo, sí va hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahora, este, ya estamos grandecitos, entonces ya sabemos que la reacción en D ya dio 14, ¿verdad? Porque ya usted simplemente se da cuenta que tiene 60 para abajo y tiene 46 para arriba, entonces no hay nada más ni nada menos que tiene que ser 14 para que le ayude a esos 46 a vencer a ese 20 y ese 40. Entonces la reacción en D dio 14 kilonewtons. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores de las reacciones. Bien, entonces vamos a volver a dibujarlas porque borré más de lo que quería, pero no importa. Ahora nada más vamos a poner, eso sí, las fuerzas. ¿Ok? Entonces, este sería 46 kilonewtons, ¿verdad? Sería el valor de esta fuerza en B y esta fuerza sería de 14 kilonewtons, ¿verdad? Que sería el valor de la fuerza en D. Entonces, vamos a hacer el diagrama o sea, vamos a ir viendo los diagramas. Entonces, los vamos a explicar de dos maneras. Una con cortes inicial, digamos, y otra que es como con la vida un poco más rápida. ¿Ok? Entonces, uno tiene que hacer un corte, por ejemplo, a la, justo a la izquierda de A, ¿verdad? O sea, cuando usted dice estoy en el 0, 0, ahí empiezo con un valor de menos 20, ¿verdad? Porque tengo un cortante,
O sea, esta flecha me va a bajar 20 el diagrama, pero bueno, hagamos un corte aquí para que lo veamos. Entonces, digamos que yo voy a hacer un corte en algún punto entre A y B, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo hasta este punto? Lo que tengo es, ¿verdad? Mi viga, la voy a hacer así un poco más grandecita, y entonces tengo la fuerza, ¿verdad? Este sería el punto A, y este es un punto entre A y B. Aquí, no, aquí digamos, estoy cortando en algún lugar entre A y B. ¿Podemos ponerle nombre? Bueno, podemos ponerle nombre. Digamos que estoy cortando en un punto E, ¿verdad? Que es un punto entre A y B. Entonces aquí estaría E, ¿ok? Entonces, yo llego y me doy cuenta que el, el, no hay ninguna otra fuerza que no sean estos 20 kilonewtons, ¿verdad? Estos 20 kilonewtons son la fuerza que está allí de parte del dibujo y que por convención yo digo que aquí está, digamos, naciendo un cortante hacia abajo y está naciendo un momento en esta dirección, ¿verdad? En la dirección positiva para iniciar. Entonces aquí yo le pongo que esto es un cortante y que esto es un momento, ¿verdad? Y entonces, ahora, para poder, digamos, resolver, yo me voy a dar una distancia, ¿ok? Yo voy a decir que eso yo corté, qué sé yo, a 1 metro. Pero eso pudo haber sido, digamos, a 1,5 metros, o a 1,10 metros, o a 1 metro, ¿verdad? Porque en realidad nada más entre, cualquier punto entre A y B, ¿ok? Entonces, si yo hago eso, ¿verdad? Yo me doy cuenta que a partir de una sumatoria de fuerzas en Y, simplemente hay, eh, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y hacia abajo, ¿quiénes están? Está -20 y está menos V, y eso es igual a cero. De ahí que V es igual a -20, ¿verdad? Nos dio negativo, eso significa que sí, tiene todo el sentido, porque vean que ese V tiene que ser hacia arriba para que se mate con ese 20, si no estaría en desequilibrio. Entonces nos dio que el valor del cortante es -20. Y el valor del momento, ¿verdad? Si usted hace una sumatoria de momentos en E y se da cuenta que tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, 20 por 1 hace un momento positivo y es 20. Y ahí hay un ME que nació porque hice un corte y internamente sí nace un momento. Y eso sería cero, entonces el momento en E nos está dando -20 también. Solo que estos son kilonewtons por metro, ¿verdad? Que no es lo mismo. O sea, estas son unidades de momento y lo anterior eran unidades de fuerza. Ahora, una vez que a mí me da esto, yo digo, ok, está bien. Si yo hubiera cortado a 1,5 metros, el cortante me sigue dando -20 y más bien el momento me hubiera dado -30. Si hubiera cortado a medio metro, me hubiera dado el cortante también -20 y me hubiera dado el momento -10. Entonces me doy cuenta que el cortante entre A y B es siempre el mismo y siempre es -20 y que el momento va variando. El momento va variando y se va haciendo más grande entre más me alejo de A y me voy acercando a B. Entonces este, teóricamente lo que debería hacer es también hacer un corte, pero tiene que hacer un corte exactamente antes del punto B. Y cuando digo antes, es que todavía no está actuando la fuerza de 46, porque es exactamente una micronésima antes del punto B. Y para representar eso, uno por lo general lo que dice es que es B y le pone un signo negativo, significa que está haciendo un corte justo en B, pero justo a la izquierda de B. ¿Ok? Entonces, esto no va a ser necesario siempre, esto es solo para el ejemplo inicial.
Entonces, cuando usted corta justo antes de B, ¿ok? Podríamos decir que es tan justo antes que la distancia ya es 2,5. Vea que es una suposición un poco gruesa. Usted me dirá que no, y yo le diré que tiene razón, pero no importa. 2,5 metros, porque es 2,49 y tantos nueves que eso redondea a 2,5. ¿Ok? ¿Y quiénes están? Están la fuerza de de 20 kilonewtons hacia abajo, que está siempre en A, ¿verdad? Este punto es el punto A, y este punto es el punto justito antes de B. Y por lo tanto no está la fuerza de 46. ¿Ok? No está la fuerza de 46. Lo que está es un cortante, ¿verdad? Eso sí está, y un momento. ¿Ok? Entonces, lo que nos está dando acá es el momento en B, es este, ¿verdad? Y nos está apareciendo aquí un cortante también en B. ¿Ok? Entonces, bueno, usted hace la sumatoria de momentos, de fuerzas, y le va a dar que el cortante sigue siendo -20, ¿verdad? El cortante sigue siendo -20. Y el momento, ¿verdad? Le dio justo -50, ¿verdad? Le dio justo -50 porque es 20 por 2,5, ¿verdad? Que eso es 50. Entonces, usted podría decir, ok, si yo tengo que realizar un diagrama de cortante, ¿verdad? Si usted tengo que realizar un diagrama de cortante, entonces yo lo que hago es que dibujo la viga, la voy a idealizar como si fuera una línea, ¿verdad? Porque al final estaríamos haciendo el diagrama, digamos, a lo que sería el eje neutro, el eje de la viga, que es el que pasa en el puro centro, de la altura en este caso, porque al ser un rectángulo, recuerden que el centroide está en la mitad, entonces la vamos a idealizar como una línea. Entonces usted dice, vea, desde el punto A y hasta el punto B, todo el rato, el cortante me dio -20. Entonces, eso significa que el cortante acá es -20. Justo antes de llegar al punto B. Entonces, el cortante me dio siempre el mismo valor y siempre ese valor fue -20. ¿Ok? Siempre ese valor fue -20. Entonces, usted va y lo pone ahí. ¿Ok? Entonces, usted dice aquí -20. Ahora, uno puede decir, digamos, que va a construir todo el diagrama, ¿verdad? Lo que voy a construir aquí es el diagrama de cortante y que el diagrama de cortante tiene por unidades kilonewtons. Entonces, todo van a ser kilonewtons. Entonces, usted ya no pone las unidades para que no tenga que estar poniendo unidades cada rato. Entonces, -20 todo el rato. Y el diagrama de momentos, ¿verdad? El diagrama de momentos, sería igual la línea de la viga, idealizando la viga como si fuera una línea. Y usted va a decir, ok, justo en A no había brazo de palanca, por lo tanto es cero, ¿verdad? El momento es cero. Pero justo antes de B, que es la mayor distancia posible entre A y B, o sea, los 2,5 metros, el momento dio -50. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que eso es una línea, ¿verdad? Y que es una línea así inclinada, ¿ok? Empezó en cero, empezó aquí en cero, y entre más me alejaba, más me fue dando negativo, porque vean que cuando estábamos a 1 metro, nos dio -20, y como le dije, si hubiéramos estado a 1,5 metros, nos da -30, y a 2 nos da 40, y así sucesivamente, hasta que justo antes de llegar al punto A, al punto B, perdón, nos dio -50, ¿ok? Nos dio -50. Ahora, ya tenemos nuestra primera partecita, ¿ok? Tenemos nuestra primera partecita. Tenemos que ver qué pasa justo después del punto B, ¿ok? O sea, sería lo que sería B más, que sería justo a la derecha de B. Resulta que si usted analiza eso, bueno, primero vamos a ver, quitemos esto. Si usted analiza justo a la derecha de B,
ya está la fuerza de 46 kilonewtons, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿por qué? Porque estamos justo a la derecha, entonces ya apareció. Entonces está la fuerza esta vertical aquí de esta cota la voy a quitar porque esta cota nos puede confundir. Esta cota era de que esto medía 1 metro. Ahora ya estamos en 2,5, ¿verdad? Ya esto mide 2,5 y por el espacio lo hice más chico. Entonces ya estamos, también mide 2,5 porque usted me dirá, es que eso es 2,5000000001 que también se va a redondear a 2,5. Entonces, ya estaba la fuerza de 20, pero también está la fuerza de 46. Ojo, ¿verdad? También está la fuerza de 46. Y de todas maneras nace el cortante y de todas maneras nace el momento. ¿Ok? Eso siempre aparece. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos que esta fuerza es 20 kilonewtons hacia abajo y tenemos que esta fuerza es 46 kilonewtons hacia arriba y tenemos que esta fuerza es el cortante y tenemos que este momento es el momento en el B positivo, digamos. Lo que pasa es que no le vamos a poner positivo ni negativo porque si usted hace sumatoria de momentos exactamente como la hicimos aquí arriba, resulta que también da 50. Entonces el momento, menos 50 pues. El momento de B por la izquierda y el momento de B por la derecha es el mismo, es el mismo. Pero el cortante no, el cortante es completamente diferente y eso es lo que es de cuidado. Resulta que el cortante, si usted hace sumatoria de fuerzas ahora, se da cuenta que tiene 20 para abajo, pero tiene 46 para arriba. Entonces, más bien el cortante tiene que ser 26 positivo, porque recuerde que ahorita positivo es para abajo, para que 26 más 20 se puedan matar con este 46. Y ahí es donde queda el, la crisis, ¿verdad? Pero es una crisis que vamos a poder pasar. Entonces, el cortante es 46 menos 20 y entonces nos da positivo, nos da que es 26 y ahí hay un paso menos, ¿verdad? Que es poner igual a 0 y toda la cosa. Ya te está grandecito. Entonces, ya entiendes. El cortante es 26 kilonewtons. Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que hacer una rayita aquí vertical porque justo después de B, el cortante vale 26 positivo. ¿Ok? Y el momento sigue siendo 50 menos 50 porque al final, si usted hace sumatoria de momentos en B, el 46 esté o no esté y el V esté o no esté, son 0 porque no hay brazo palanca. Entonces se va a mantener en 26. Ahora, note que si yo corto aquí o aquí o aquí o aquí o en cualquier punto antes de llegar al punto C, el cortante siempre va a dar 26. O sea, no importa qué, porque son solo las mismas dos fuerzas, ¿verdad? 20 para abajo y 46 para arriba. Entonces no importa que yo corte aquí a 1 metro o a 2 o a 1,8437. O sea, es lo mismo. Siempre el cortante va a ser 26 hasta justo antes del punto C. Hasta Profe, justo antes. Hijo, me pegó un susto, pero dígame. perdón, digamos, en el punto B, entonces el cortante no sería 26, digamos, justo en B, sino después de B. O sea, justo lo que es B no se analiza Ah, antes ok. y después, digamos, porque, o sea, no es que no se analice, es que en realidad siempre es el mismo B. Lo que pasa es que matemáticamente hablando, las funciones verticales no existen, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo justificar a usted que aquí en B pasamos de menos 20 a 26 de un solo, porque eso es una discontinuidad matemática, porque es una función vertical y eso no se vale. Ah, Entonces, la justificación matemática es que hay que analizar lo que se llama el límite, ¿verdad? O sea, es analizar justo la función a la izquierda, que es infinitesimalmente antes, y justo después. ¿Por qué? Porque matemáticamente no se sostiene el que la función sea vertical en ese punto. ¿Ves? Entonces, por eso lo hacemos ah. así. Tenemos que hacerlo. Y eso es básicamente para decir que esta fuerza es vertical. Ya va a ver que cuando hagamos la suposición siguiente, lo vamos a hacer mucho más rápido
pero el análisis matemático te obliga a hacer esto. No, no lo puedo Ah, ok. analizar justo. Sí, Gracias, profe. no, con gusto. Ok, entonces, vean que va siendo siempre 26, va siendo siempre 26. Si yo hago el corte antes del punto C, ¿verdad? Entonces yo lo que me doy cuenta es que si es justo antes, ¿verdad? Acá tengo dos cotas. Tengo una cota para llegar a 2,5, porque siempre lo hago desde A, ¿verdad? Eh, Vean que yo voy analizando y siempre voy dejando la parte izquierda, casi la parte derecha no lo hago. Y no es por ser zurdo, es porque nosotros en el occidente estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Entonces estamos acostumbrados a ver las cosas de izquierda a derecha. Es por eso. Ok, entonces vean que aquí tengo dos cotas. La primera cota, esta es 2,5, ¿verdad? Y de nuevo, no le haga caso a la escala, sino que hágale caso a los números. Esto es 3, ¿verdad? Y los puntos son A, justo aquí, ¿verdad? B, justo aquí, en el medio de las dos cotas. Y C, pero C negativo, ¿verdad? Porque es justo antes. Ahora, ¿qué fuerzas están? Están la fuerza, ¿verdad? El 20 siempre está, el 46, pero es para arriba, ¿verdad? El 46 para arriba. Y aquí está el cortante en C y está el momento en C, ¿verdad? Que hay un momento en C. Entonces, usted tiene que decir, ok, yo hago mi análisis, ¿verdad? Y me doy cuenta que el cortante justo antes sigue siendo 26 positivo, pero si yo analizo aquí sumatoria de momentos, ¿verdad? Y es así, vamos a escribir aquí un momento. Si yo hago una sumatoria de momentos en C, entonces si eso es cero, tengo 20, 20 por 5,5, ¿verdad? 20 por 5,5, que es el brazo de palanca, positivo. Menos 46 por 3, ¿ok? Y ya, más el momento en C, ¿verdad? Porque el cortante no hace momento y eso es igual a cero. Y entonces eso es 110 menos 138 y más el momento en C, y eso es cero, y entonces eso da menos 28 más momento en C y igual a cero, perdón, y eso implica que el momento en C es igual a 28, ¿verdad? Eso implica que el momento en C es igual a 28 positivo. Entonces vean qué cosa más interesante. El diagrama de momentos, incluso, ¿verdad? Aquí pasa a un valor donde incluso pasa al otro lado, ¿verdad? No sé si ven acá, ¿verdad? Que justo aquí pasamos por cero. Entonces, empezó en -50 y conforme se fue alejando del punto B, usted lo podía haber ido calculando a 1 metro, a 1,5 metros, a 2, ¿verdad? Iba cada vez siendo más cercano a cero hasta que incluso empieza a ser positivo. Y justo en el punto C, el valor da 28, ¿verdad? Porque yo hago el análisis justo antes del punto C, porque yo ya sé que el comportamiento es una línea horizontal, es una línea, perdón, una línea recta. Entonces, basta con que yo tenga dos puntos de una línea recta para poderla dibujar, ¿verdad? Entonces yo no lo voy haciendo a 1 metro, a 2, porque no hace falta. Ok, yo lo hago Profe, así. Sí, dígame. digamos, es que estaba viendo que aquí en las sumatorias de momentos se toma en cuenta el momento en el punto en la sumatoria, que, digamos, Sí, habíamos visto anteriormente que el momento solo se tomaba en cuenta cuando era, por ejemplo, un empotramiento, pero digamos, para estos casos sí se toma en cuenta. es que, digamos, el empotramiento es un tipo de apoyo, ¿verdad? Que genera un momento. Pero siempre, y eso es digamos, parte de lo que había quedado de la lección de hace 15 días, es que cuando usted corta un elemento en cualquier parte, digamos, a nivel interno, existen tres cosas: la fuerza axial, el cortante y un momento. Esas tres cosas son internas, ¿ok? No se ven hasta que usted las corte.
pero siempre que usted corta, aparecen. Puede ser cero, por supuesto, como en todos los casos, en todos estos casos la fuerza axial ha sido cero, porque no hay ninguna fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces necesariamente la fuerza axial es cero. Pero, este, al menos cuando usted haga cualquier corte a nivel interno de un elemento, siempre van a aparecer un cortante, un axial y un momento. Y siempre que, digamos, yo tendría que formalmente haber dibujado todos los casos una fuerza P aquí y decir P igual cero, P igual cero. Lo que pasa es que uno no lo hace, ¿verdad? Porque es muy tedioso. Pero todos estos momentos que he dibujado acá son momentos que están a lo interno del elemento, ¿verdad? Y que Ah, cuando ok. lo cortemos tenemos que dibujarlos. Que es diferente a lo que hemos hecho cuando hacemos, digamos, cuando usted cambia una reacción, un tipo patín, digamos, y lo cambia por su reacción, que es una fuerza vertical, un gozne lo tiene que cambiar por su reacción, que es una fuerza vertical y una horizontal. Y un empotramiento que lo tiene que cambiar por la horizontal, la vertical y el momento, eso es una cosa, ¿verdad? Porque esas son las reacciones que te dan los apoyos. Pero otra cosa diferente es que cada vez que usted corte, aparecen esos tres. Ah, ok. Puede ser cero, o sea, pero aparecen. Usted tendría que demostrar que sea cero. Ok, gracias, profe. Profe, Bueno, y yo tengo una sí, pregunta, perdón. dígame nomás. Cuando, por ejemplo, en la primera que el momento le da negativo, eso no Ajá. significa que iría como al contrario de lo que uno ya supuso al principio que iba positivo. No, no significa eso. O sea, sí, digamos, tendría que yo decir, hay que hacer una utilización de este dibujo, digamos, de este, que era y vamos a ver si, ajá, tendría yo que haber hecho una actualización aquí, es decir, el momento realmente era así, Ah, ok, ok. Nada más era eso. pero, exacto, sí. Si usted lo hubiera puesto así, cuando hace el análisis, le da positivo, pero acá siempre pongámoslos en el sentido antihorario. Y si nos da positivo, va en la parte de arriba del diagrama, o sea, en la parte, porque recuerde que aquí está el cero, ¿verdad? Y hacia arriba vamos a dibujar los positivos y hacia abajo los negativos, cosa que tampoco es, digamos, porque ahí usted puede decir que hacia abajo van los positivos, siempre y cuando usted lo diga, lo puede hacer, ¿verdad? Pero para no estarnos confundiendo, vamos a hacer lo típico, que arriba es positivo y abajo es negativo. Ok, ok. Entonces, sí, lo hacemos así. O sea, si nos da negativo, lo ponemos abajo en el diagrama y si nos da positivo, lo ponemos arriba. Ok, por ahí. Ok. Entonces vean que justo a la izquierda de C, el momento nos dio positivo. Entonces eso implica que va dibujadito arriba. Ahora, vean que eso es un cambio. Uno podría, digamos, por lo general en esto habría una pregunta que es, dígame exactamente la distancia en la cual esto se hace cero, porque esos puntos siempre son importantes. Es muy fácil, ¿verdad? Porque ya usted sabe que esto es un triángulo y o sea, usted ya sabe hacer la semejanza de triángulos y decir que esta distancia es, no sé, 1,72 o algo así. O sea, usted cuando lo calcule va a dar como eso, pero no lo vamos a calcular. Usted lo sabría calcular. Ahora, viene la parte divertida, que es cortar justo a la derecha del punto C, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar aquí porque ocupo, no tanto, ocupo espacio. Entonces vamos a cortar justo vamos a cortar justo a la derecha del punto C, ¿ok? Entonces, ¿quién está justo a la derecha del punto C? Exacto, esa fuerza de 40 que no habíamos dibujado. Esa fuerza de 40 que no habíamos dibujado, ahora apareció, ¿ok? Y entonces tenemos que hacerlo, a ver qué va a pasar. Entonces, recuerde, hay dos distancias, ¿verdad? Está esa primera, y que es 2,5, y está esta segunda que es 3. Entonces, este valor es 2,5, todo eso está en metros, ¿verdad? Este valor es 3. Y fuerzas tenemos, ¿verdad? La de 20, la de 46, esa de 20 quedó un poco inclinada, la de 20, la de 46, y tenemos esta de 40 acá, y además está el cortante, y además está el momento. Recuerde que si usted hace sumatoria de momentos, el momento le va a dar lo mismo, le va a dar 28, y eso tiene que ser así porque esté o no esté la fuerza de 40, no hay diferencia porque el momento sigue siendo en ese punto y por lo tanto el 40 sigue
el 40 sigue sin participar, ¿verdad? Entonces el momento no puede dar diferente, tiene que dar 28, pero el cortante sí da diferente y esa es la gracia, o sea, por eso lo hacemos, ¿verdad? El cortante da, ¿cuánto da? Menos 14 da, ¿verdad? No sé si ya se dio cuenta, ¿no? Pero va a dar menos 14. ¿Por qué? Porque si yo hago sumatoria, ¿verdad? Si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, entonces, ¿qué tengo? Tengo menos 20 más 46 menos 40 más el cortante, ¿verdad? Y eso es igual a cero. Entonces me doy cuenta que eso da 14 positivo, no, 14 negativo, menos 14, aquí arriba es menos V, ¿verdad? Perdón, menos V porque va para abajo y hacia abajo es decir negativo. Y menos 14 menos V, y de ahí que el cortante de menos 14, porque el 14 pasa positivo, pero el negativo pasa igual, y entonces eso da menos 14. Entonces vean qué es lo que tendríamos que hacer a partir de ese resultado, a partir de ese resultado, es decir, que aquí el diagrama va a bajar de 26, pero sin la flecha, es una línea, va a bajar de 26 a menos 14, ¿ok? Va a bajar de 26 a menos 14, y si usted se da cuenta y empieza a cortar ahora a partir de ese punto, ¿verdad? Y usted dice, ok, voy cortando justo aquí a 1 metro de C, y de ahí siguen siendo las mismas tres fuerzas, entonces siempre es menos 14, ¿verdad? Se mantiene en menos 14 todo el rato hasta que llega al punto D. Y evidentemente, si usted hace un corte, digamos, aquí lo pongo entre comillas, porque hacer un corte a la derecha de D, o sea, justo a la derecha de D, que es con las cuatro fuerzas, realmente no estás cortando nada, es poner la viga entera, ¿verdad? Es poner la viga entera y analizar, evidentemente, para abajo hay 60 y para arriba hay 60, lo que evidentemente cierra en cero, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí cerramos esto en cero, y los valores tanto al principio como al extremo eran cero, ¿verdad? Porque no hay una fuerza ahí brincando en el elemento, o sea, siempre tiene que empezar y terminar en cero, ¿ok? Entonces vean que si usted también hace sumatoria de momentos en el punto D, el momento da cero, ¿verdad? 20 por 7,5 más 40 por 2 menos 46 por 5, eso da exactamente cero, porque es 230 menos 230 y eso es cero. Por lo tanto, de 28 bajamos directamente a cero, ¿verdad? Y ahí cierra nuestro diagrama. Y ahí cierra nuestro diagrama porque ya tenemos el valor final, que es analizar toda la viga. ¿Ok? Analizar toda la viga. Entonces, esto es bastante largo de hacer, digamos, todos los cortes, y para cargas puntuales es realmente innecesario si seguimos la metodología que voy a desarrollar a continuación. ¿Ok? Pero es importante, digamos, mostrarles esto, porque así es como dicta la teoría que se hace, ¿verdad? Es hacer cortes justo antes de cada punto importante, y los puntos importantes van a estar definidos por donde aparezcan fuerzas nuevas, porque entre un punto de una fuerza y otro punto que hay otra fuerza, en medio no pasa nada, o sea, en medio es siempre el comportamiento, por lo menos en el cortante igual, y en el momento sí va variando, pero variando linealmente. Entonces uno analiza solo antes y después de cada punto, ¿verdad? Ese sería el análisis que se hace, pero ya vamos a ver la otra estrategia. Sí tengo que borrar esto para poder ver lo que sigue en las diapositivas. Acá lo que sigue es básicamente que las reacciones son 46 y 14, ¿verdad? Lo cual ya lo habíamos hecho desde el puro inicio. Y lo que dice es hacer este montón de cortes, ¿verdad? Un corte justo a la derecha de A, que ese no lo hice, pero es decir que el momento, o sea, uno obviamente no tiene distancia, por lo tanto el momento es cero, y el cortante de una vez es que le da menos 20, y ahí es como empieza, ¿verdad? Justo antes de B, justo después de B, justo antes de C, justo después de C, justo antes de D y justo después, que es toda la viga, ¿verdad? Entonces, ahí se van haciendo los cortes uno, se muestra cómo se hacen los cortes. Y básicamente así es, estos son todos los cortes, los ven, y vamos haciendo el diagramita. Ahora, los números están un poquito borrosos, yo sé,
pero pueden ir viéndolo, o sea, basta con lo que yo hice para poderlo ver. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia es la siguiente. Vamos a hacer el diagrama de la otra forma, que es una forma que yo pienso que es más rápida. Y lo que es lo siguiente. Es dibujar la viga, ¿verdad? Que obviamente no es de ese color, sino que es de este. Eh, recuerden que hay TOC, entonces tiene que ser así. Y vamos a dibujar las cotas, ¿verdad? Que en este caso son 3 cotas, una de 2,5, una de 3 y una de 2. ¿Ok? Luego vamos a dibujar unas líneas que son como unas líneas guía, que son unas líneas verticales, ¿verdad? Lo más que usted pueda, lo mejor que usted pueda. Ojalá si tiene un instrumento o algo así para poder hacerlo. Entonces, enhorabuena. Y usted si no me va a hacer un acto de fe y va a creer que esas líneas son verticales, ¿verdad? Nada le cuesta. Luego usted va a poner las cotas, siempre las cotas son muy importantes, las cotas, no la escala, ¿verdad? Esto no necesariamente tiene que estar a escala, tiene que estar acotado, porque las cotas sí van a ser importantes porque este método se llama el método de las áreas. Entonces necesitamos tener bien las distancias para poder sacar las áreas, ¿verdad? Entonces, es importante que esté debidamente acotado, no debidamente escalado. O sea, uno procura, digamos, que la escala no sea una desfachatez, pero no tiene que estar escalado. Ahora, estas dos líneas, ¿verdad? Son horizontales, es porque en una va el diagrama de cortante y en la otra va el diagrama de momentos. Entonces, el diagrama de cortante, como dijimos, va a tener unidades de kilonewtons y el diagrama de momento va a tener unidades de kilonewtons por metro. ¿Ok? Y ahora sí, tenemos las fuerzas, dibujamos las fuerzas que hayan. En este caso son fuerzas, las puntuales y las reacciones. Se dibujan todas, porque todas las fuerzas son parte del elemento. ¿Verdad? Entonces tenemos esta fuerza acá, una fuerza vertical acá. Vean que esas líneas guía tienen que ser, digamos, por eso las hice más delgadas, ¿verdad? Porque no tienen que sobresalir por encima de las flechas. Entonces tiene que tener cuidado para realmente ver las flechas. Y esto vale 20 kilonewtons y esto vale 46 kilonewtons y esto vale 40 kilonewtons y finalmente 14. Ok, entonces, ¿cómo se hace esto? Empezamos por el diagrama de cortante. Y usted dice, el diagrama de cortante empieza en 0. ¿Ok? Ahora, en mi convención, y siempre hay que dejar clara la convención, la vamos a dibujar por acá, lo que vamos a decir que si tenemos ese elemento, es positivo, ¿verdad? Es positivo, se hace así como si fuera una pastilla con un más, lo siguiente es positivo. El cortante a este lado o a este lado, ¿verdad? Si es al lado derecho, para abajo, y si es al lado izquierdo, para arriba. Y el momento hacia la derecha, en el lado derecho, perdón, en el sentido antihorario. Y en el lado izquierdo, en el sentido en el sentido horario. Entonces, antihorario al derecho, horario a la izquierda. Usted lo que se tiene que imaginar es como que eso va a ser una carita feliz. Entonces, de hecho, esta es la convención feliz, ¿verdad? También está la convención triste, pero estemos positivos. Entonces, esta es la convención que vamos a usar. Y esto es V, ¿verdad? Y esto es M. Entonces, en esta convención, y esto que voy a hacer a continuación solo aplica para esta convención. Ahora, lo que tenemos es lo siguiente. Usted dice, tengo una flecha de 20 hacia abajo, ¿ok? Entonces, yo estoy en 0 y como hay 20 hacia abajo, eso me va a bajar 20, ¿ok? Y si yo estoy en 0 y bajo 20, ¿a cuánto llego?
¿verdad? Entonces llego a menos 20. ¿Ok? Entonces usted dice, ahí estoy. Me mantengo horizontal hasta que llegue a otra fuerza. ¿Y a dónde llegué a otra fuerza? Aquí. Y es una fuerza de 46 y es hacia arriba. Entonces eso me va a subir 46. Pero el hecho de que me suba 46, tengo que pensar en qué valor estoy. Y estoy en menos 20. Entonces no estoy en cero. Eso es de cuidado, ¿verdad? Estoy en menos 20. Entonces, menos 20 más 46, ¿cuánto da? Da 26. Por eso yo subo a 26. ¿Ok? La diferencia, la grada, por decirlo así, ¿verdad? Lo que yo subí, esta cota, lo que yo subí de aquí a aquí, esto es lo que vale 46. Pero yo no es que subo a 46, no, es que subí 46, que es diferente. Entonces, de menos 20 a 26 hay 46. ¿Ok? Luego yo me voy a mantener horizontal hasta que me encuentre otra fuerza y entonces me mantengo horizontal. ¿A dónde me encontré otra fuerza? Aquí, en este punto. ¿Y de cuánto es la fuerza? De 40. Entonces, ¿y hacia dónde apunta? Hacia abajo. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a bajar. ¿Cuánto me va a bajar? Me va a bajar 40. ¿A dónde estoy? En 26. 26 menos 40, menos 14. Y entonces llego a menos 14. Finalmente, me voy a mantener horizontal hasta que me encuentre otra fuerza. ¿Y a dónde me encuentro otra fuerza? Aquí al final. ¿Y cuánto es esa fuerza? Menos 14. ¿Y a cuánto me va a subir? O sea, a cero, porque estoy en menos 14 y me sube 14. Entonces, menos 14 más 14, cero. Y así es como llegué al final del diagrama. Y el diagrama cerró, porque tiene que cerrar en cero. Si usted llega aquí al final y el valor que le dio no es cero, sino que es 5 millones, algo hizo mal, ¿verdad? Entonces, este valor es cero. Y entonces vean cómo sale el mismo resultado que antes y bastante más eficaz, siento yo. ¿Ok? Entonces, ese es el método de las flechitas. ¿Por qué? Porque si la flechita va para abajo, usted resta. Si la flechita va para arriba, usted suma. Y eso es muy natural, es muy intuitivo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer así. Ahora, eh, ¿por qué le dije que era el método de las áreas? Bueno, porque ese método de las áreas se van a usar para dibujar el diagrama de momento. ¿Ok? Entonces, vea, vamos a hacer una cosa, que es poner esta área es un área negativa, porque está debajo del cero. Esta área es un área positiva, porque está encima del cero. Y finalmente, bajo esa analogía, esta es un área negativa. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a hacer el diagrama de momentos. ¿Cómo se hace el diagrama de momentos? El diagrama de momentos es del valor que usted esté, ¿verdad? O sea, está en cero, ¿verdad? Entonces usted dice, yo empiezo en cero porque no hay ningún momento puntual ahí aplicado. Si hubiera un momento puntual aplicado en el extremo, después vamos a ver qué es lo que hace ese momento, pero todavía no. Entonces, estamos en cero. ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Es 20 por 2,5, ¿cierto? Porque mide 20 de altura y mide 2,5 de ancho. Por eso es que las cotas son importantes. Entonces, 20 por 2,5, eso casi siempre da 50, pero negativo. Entonces, 0 menos 50, menos 50. Por eso es que el primer valor del momento es menos 50. ¿Ok? Entonces tenemos que el primer valor del momento es menos 50. ¿Y cómo es la línea que los une? ¿Ok? ¿Cómo es la línea que los une? Evidentemente, como usted ya conoce los dos puntos, usted sabe que es una línea así. Pero para que usted no se confunda, digamos, y usted no vaya a poner la línea aquí arriba y a poner aquí 50 de manera errada, hay otra cosa que usted tiene que entender, que es la tendencia de acuerdo a las áreas. Entonces lo vamos a poner aquí. Si el área es negativa, si el área es negativa, entonces
la recta del diagrama de momentos es decreciente. ¿Ah? Y aquí es donde se aplican, digamos, o sea, donde está de fondo cuando la niña Esther le decía a usted, vamos a ver las propiedades de la función lineal. La función lineal es decreciente si la pendiente es negativa. La función lineal es creciente si la pendiente es positiva. La función lineal es cero, es constante si la pendiente es cero. ¿Verdad? Y toda aquella historia que le contaban a usted, y la monotonía, y analice el comportamiento de la siguiente función, y le daban ahí un dibujo, y usted decía, ok, es creciente, después decrece, después crece. ¿Verdad? Todo aquello que le parecía aburrido y que era maravilloso porque es divertidísimo, lo va a usar en este momento. ¿Verdad? Entonces, si el área es negativa, si el área es negativa, la pendiente es decreciente, ¿verdad? Entonces, por eso nos da esta línea decreciente. ¿Ok? Ahora, si por el contrario, si el área es positiva, entonces la recta del diagrama de momentos es creciente. Obviamente, y si no es una la otra. Entonces, esta notación de acá es importante, porque vean que esta área es positiva. Entonces, yo, sin saber el valor, yo ya sé, sin saber el valor, yo ya sé que de aquí para allá el diagrama, o sea, la recta tiene que ser como así. No sé exactamente el valor, puede ser negativo, puede ser positivo, eso lo define el área, pero es una recta creciente. ¿Ve? Y eso ya me va a ayudar a no pifiar. O sea, o por lo menos si estoy pifiando, darme cuenta aquí algo que no calza, porque me da -100 y yo digo, no, no puede ser -100 porque la recta tiene que ser creciente. ¿Verdad? Entonces, eso le puede ayudar. Ahora, ¿cuál es el área de este rectángulo? El área de ese rectángulo es 26 por 3. Y 26 por 3 es 78. Ahora, como el área es positiva, eso se suma, pero se suma al último valor que yo tenga, o sea, a -50. -50 más 78 da 28, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto pasa de -50 a 28. ¿Por qué? Porque sumé, ¿verdad? Sumé -50 más 78 y eso dio 28. Finalmente, y vean que la teoría sigue calzando, el área es negativa. Entonces, yo ya sé que la siguiente recta tiene que ser decreciente, porque el área es negativa. Entonces, ¿cómo sería el valor? Sería el área de eso. ¿Cuál es el área de eso? 14 por 2. Eso da 28. Pero el área es negativa. Entonces, 28 menos 28, exactamente, 0. ¿Verdad? Y por eso es que eso cerró en 0. Y entonces usted está muy feliz. ¿Verdad? Porque cerró en 0, que tenía, la teoría dice que tiene que cerrar en 0. Cerró la recta decreciente. La teoría dice que la recta tiene que ser decreciente. Entonces vean que esa es una manera rápida de hacer los diagramas de momento. Y usted lo puede hacer así, lo puede hacer así. Lo puede hacer por el método de cortes, lo puede hacer por el método de cortes. Ok, es lo que a usted le sirva más.